Hey, un abrazo, me alegra mucho poder saludarte. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube, a mi página web, a mis redes sociales y a los diferentes medios de comunicación y tanta gente que con tanto cariño y bondad retransmiten este entremés semanal. Entremés, porque como lo decimos siempre, es una entradita, una probadita, un aperitivo que nos prepara para el banquete de la Sagrada Escritura que se nos sirve en cada celebración de la liturgia dominical. Hoy te saludo desde la ciudad de Coamo, en la diócesis de Ponce, en Puerto Rico, en esta linda tierra donde hacía tantísimo tiempo que no venía y que ahora al estar de regreso de nuevo me siento como en casa. Así que te pido que me tengas en tus oraciones. Estaré este fin de semana, ya acabo de terminar la jornada de hoy sábado. Mañana domingo estaré continuando este retiro que estoy predicando para la hermosa comunidad de los siervos de Cristo vivo. Y luego lunes, martes, miércoles con diferentes compromisos, actividades, reuniones, proyectos que se van construyendo. Bueno, te estaré contando en estos días a través de mis redes qué más está pasando por acá. Estamos en el quinto domingo del tiempo de la Cuaresma y nos encontramos con un texto maravilloso que está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, la primera perícopa, los versos del 1 al 11. Un texto muy conocido y un texto muy significativo, muy importante, que vale la pena que podamos revisar y encontrar de nuevo. Dice la Escritura: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Amén. Bueno, qué texto más bello. Una escena llena de detalles, de matices, de claridades que nos hacen muchísimo bien en este tiempo. Porque si te das cuenta, pareciera que para el narrador de Juan, la enseñanza de Jesús fuera esta. Porque si tú te das cuenta, si le prestas atención, dice que Jesús al amanecer, cuando viene del monte de los olivos al templo, es rodeado por la gente que se acerca a él, y entonces Jesús se sienta y comienza a enseñarles. Pero no nos cuenta el narrador qué era lo que Jesús estaba enseñando, de qué estaba hablando, cuál era el contenido de la predicación.
pero se detiene en la escena. Como si con eso el narrador nos dijera que la enseñanza verdadera, la más importante, no era lo que estaba predicando, sino cómo eso se traduce en una serie de acciones para la edificación de todos. Todos. Ojo a la escena. Jesús, una cantidad de gente, Jesús enseñando ahí en los alrededores de los atrios del templo. Jesús está en medio de su conversación con la gente, de su enseñanza, y vienen los escribas y los fariseos y le traen a esta mujer sorprendida en adulterio. No tenemos ni idea cómo fue eso. Cómo sorprenden a alguien en el acto mismo de la... Es una incógnita que el texto plantea. Gente metida en la intimidad de la vida de otros para usarlos. Eso es una locura. Oye, cuidado con esa gente en la iglesia que quiere meterse en la intimidad de la vida de otros para usarlos, para instrumentalizarlos para sus intereses personales, porque eso es lo que está pasando. Los fariseos y los escribas traen a esta mujer hecha una cosa, arrastrada por la ciudad, donde Jerusalén era una ciudad donde la gente se conocía. Todos sabían quién era esa vieja, todos sabían quién era esa mujer, todos sabían quién era esa persona, todos sabían que la arrastraban, convirtiéndola en una cosa e imposibilitándole su futuro. Ya ella había sido desahuciada en el más profundo sentido de la palabra. Primero, porque se aplicaban la ley a rajatabla, muy propio de los fariseos, de los escribas, de esos que todavía hay muchos hoy, que les gusta la ley a rajatabla, la ley por la ley, la norma por la norma, los estatutos porque creen que son la expresión máxima de su piedad, y la arrastran de una vez, llevándola a ser asesinada por lapidación, y se la tiran a Jesús. Y Jesús, mientras que para los acusadores la mujer es un instrumento, una cosa para poder poner a Jesús contra la pared. ¿Por qué? ¿Por qué contra la pared? Porque si ellos le dicen a Jesús, mira, la constitución política, la ley de Moisés, dice que a estas las debemos matar a pedradas. ¿Tú qué dices? Pues Jesús tiene dos opciones, aparentemente para ellos. La primera, decir, bueno, pues si la ley dice que deben matarla, pues mátenla porque tenemos que cumplir la ley. Pero si Jesús llega a decir eso, se va en contra de sí mismo, de su predicación, de lo que él ha venido siendo y enseñando, del perdón, de la reconciliación, de la misericordia, de la compasión. Pero si Jesús dice por otro lado, perdónenla, tengan compasión, tengan misericordia, absuélvanla, pues se va en contra de la Constitución, se va en contra de la ley y entonces va a ser condenado. Entonces, o es condenado por su gente que lo sigue como maestro de misericordia y de compasión y que ahora va a decir, no, pero mandó a que la mataran porque la ley dice eso, o se va en contra de la ley si dice que la perdonen. Y entonces ponen a Jesús entre la espada y la pared, ponen a Jesús en una situación absolutamente compleja. Pero la escena está llena de esos detalles en donde Jesús está escribiendo en la tierra,
Nunca sabremos qué estaba escribiendo. No le creas a nadie que diga alguna hipótesis sobre lo que estaba escribiendo porque está mintiendo, porque no tenemos cómo saberlo, no hay ninguna ciencia que nos pueda decir qué está escribiendo Jesús. Además, porque no es importante. Hay gente que le da valor a lo que no es importante. Bueno, y entonces Jesús está escribiendo en tierra y ellos le insisten: maestro, ¿qué hacemos con ella? Imparte justicia. Tú eres el juez. Danos el veredicto. Y Jesús les dice: pues aquel que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. ¡Qué belleza el verso 8! ¡Qué belleza! Ojo a ese gesto. Jesús se levanta y les dice a los que están rodeándolo, a los que le piden que haga justicia y que dé el veredicto: el que esté libre de pecado entre ustedes, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, que sea el que empiece a apedrearla. Y se inclina y ya no los sigue mirando. Porque es que si tú lees atentamente el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta de un detalle maravilloso que aparece, si mi memoria no me falla, al final del capítulo 2, que dice así: sin embargo, él no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le informara de la gente, porque sabía bien lo que hay en el interior del ser humano. ¿Sabes qué significa? Que si Jesús se queda mirando, les dice: el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra, y se queda mirándolos, Jesús iba a decirle: pero tú, Carlos, pero tú, Daniel, pero tú, Bernardo, pero tú, Patricio, le vas a arrojar la primera piedra. Pero si tú sabes que yo sé, pero no te acuerdas cuando tú estabas en tal parte que yo. Jesús, que conocía el interior de la gente, se inclina y sigue escribiendo en la tierra para dejar a los acusadores actuar en libertad y en conciencia, sin la presión de sentirse juzgados, conocidos por Jesús. El gesto es maravilloso. Jesús se vuelve a inclinar y te deja, a ti que me estás viendo a esta hora en alguna parte del mundo, actuar en libertad, sin coerción, sin manipulación. Haz lo que tú creas que debes hacer. Y se inclina. Y dice el texto que ellos escucharon esto que les dijo Jesús y empezaron a irse, empezando por los más viejos. Comenzaron a irse hasta que se quedó Jesús a solas con la mujer. ¡Qué belleza! El narrador es maravilloso. Lo dejaron a solas con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levanta y le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? ¡Ay, qué belleza! Realmente a mí me conmueve Jesús. ¿Sabes por qué? Porque a esta piltrafa, a esta maldita, a esta adúltera, a esta cosa, a esta que fue instrumentalizada por los poderosos para sus intereses personales, a esa Jesús le dice: mujer. Como Jesús le dice a la Virgen María en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y como se lo había dicho en el capítulo 2 en las bodas de Caná: mujer, que a ti y a mí, que aún no ha llegado la hora. Y en el capítulo 19, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Sabes qué significa? Que cuando tú, que me estás viendo, tienes un encuentro personal e íntimo con Jesús, sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que hayas vivido, sin importar tu historia,
sin importar tu pecado, tus errores, tus equivocaciones, sin importar lo arrastrada que te sientas, lo abajo, enlodado que te sientas. Ella está en la tierra y Jesús también. Jesús estaba sentado escribiendo en la tierra y ahí, en la tierra, en el barro, es donde se da el encuentro entre ellos dos. Y en esa situación, Jesús le dice a ella, mujer. Y restaura su dignidad al mismo nivel que el de la Virgen María. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Mujer, restaurándola entera por dentro, levantándole su dignidad, su autoestima, su autoimagen, su nueva confianza en ella misma, su comprensión de su realidad, de su vida. Jesús no le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? No le importa. ¿Dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y él le dice, nadie, Kyrios, nadie, Señor, nadie, Salvador, nadie, realizador de mi vida, nadie, proveedor del sentido de mi existencia, nadie, Señor. Y Jesús entonces le dice, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. La capacita para irse. La capacita para volver a empezar. La capacita para revisar su historia. No la exime de lo que ha vivido, de lo que ha hecho, de lo que ha pasado. No. Pero no hace leña del árbol caído. Pero no le enrostra lo que ha vivido. No le interesa. A Jesús el morbo no le interesa. A tu párroco, al vicario, al coordinador de tu comunidad, a los que predican en tu grupo, a los que cantan y dirigen, ¿a ellos sí les interesa el morbo? A Jesús no. A Jesús no le interesa. A Jesús lo que le interesa es lo que ella es capaz de hacer de aquí en adelante. Vete y en adelante no peques otra vez. Vete, recomienza la vida. Vete, vuelve a empezar. Vete, haz aprendizaje. Vete, vuelve a dar pasos de esperanza. La cuaresma es para esto, no para lo otro. Nos vemos la próxima semana.